Hay una mansión en México que lleva más de 100 años vacía y nadie sabe bien por qué su dueño jamás la habitó. Esta es la historia de la Quinta Gameros, el palacio más lujoso que se construyó en México durante el Porfiriato. Una obra que costó una fortuna, tardó años en terminarse y que su dueño solo pisó una vez. Vamos a ver qué secretos esconde cada uno de sus salones y por qué este edificio terminó siendo un símbolo de una época que colapsó de la noche a la mañana. Manuel Gameros era un empresario de Chihuahua. No era político, no era militar. Era un hombre de negocios que había acumulado una fortuna considerable durante el gobierno de Porfirio Díaz, una época en la que, si tenías dinero y los contactos correctos, el cielo era el límite. A principios del siglo XX, Gameros encargó la construcción de una residencia en la ciudad de Chihuahua que no tuviera nada que envidiarle a los palacios europeos. No quería una casa grande, quería un palacio. Para lograrlo, contrató al arquitecto francés-colombiano Julio Corredor Latorre, un profesional formado en Europa, con un ojo clínico para el lujo. El estilo que eligieron fue el Art Nouveau, una corriente que en ese momento estaba en su punto más alto en París y que en México casi nadie conocía todavía. Eso era exactamente lo que Gameros buscaba, ser el primero. Lo que muy pocos saben es que Gameros no eligió ese estilo por casualidad. En sus viajes de negocios a Europa, había visto de primera mano cómo vivían los grandes empresarios del viejo continente. Había caminado por salones con techos pintados, había cenado en mesas con candelabros de cristal, había dormido en habitaciones donde cada mueble contaba una historia. Regresó a Chihuahua con una idea fija: lo que existe allá, lo voy a tener yo aquí. La obra comenzó en 1907. Cada material de construcción fue importado desde Europa. Las maderas vinieron de Francia, los azulejos de Valencia, los vitrales diseñados a mano llegaron desde París. Los muebles fueron encargados especialmente para cada habitación y cada pieza fue pensada para encajar perfectamente en el espacio donde se colocaría. No había nada improvisado. Todo fue diseñado con una precisión que hoy resulta difícil de imaginar, considerando que estamos hablando de una obra ejecutada hace más de 100 años en el norte de México. La fachada sola ya era una declaración: líneas curvas, motivos florales en cantera, ventanas asimétricas que rompían con todo lo que se construía en México en ese momento. Mientras el resto del país levantaba edificios coloniales o neoclásicos, Gameros estaba importando el futuro. Cada salón tenía su identidad propia: el salón de música, el comedor de gala, la sala de recepciones, techos con molduras en yeso, pisos de madera pulida, chimeneas decoradas con azulejos pintados a mano, una escalera central de madera de pino de Oregón que hasta hoy es considerada una de las piezas más finas de la arquitectura mexicana de su época. En 1907, mientras en Chihuahua la gente vivía en casas de adobe y tierra, a pocas cuadras se estaban instalando vitrales traídos en barco desde París. Esa contradicción es parte de lo que hace tan fascinante esta historia. El edificio terminó costando lo equivalente a varios millones de dólares actuales, y en 1910, después de 3 años de trabajo, la Quinta Gameros estaba lista. 1910 fue el año en que México entró en revolución. Manuel Gameros terminó su palacio justo cuando el país empezaba a arder. Las tropas revolucionarias comenzaron a tomar ciudades del norte, y Chihuahua fue una de las primeras en sentirlo. Pancho Villa y sus hombres controlaban esa región con una autoridad que ningún empresario porfirista quería desafiar. Gameros tomó una decisión. Se fue. Abandonó Chihuahua. Abandonó su palacio recién terminado y nunca regresó a vivir en él. Según los registros históricos, Gameros pisó su mansión una sola vez. Entró, la vio terminada y se marchó para no volver. El palacio quedó vacío, sin dueño, sin familia,
sin vida dentro de sus paredes. Durante los años más violentos de la Revolución, el edificio fue ocupado temporalmente por distintas fuerzas militares. Primero las tropas federales, después los revolucionarios. El general Francisco Villa llegó a usar la mansión como cuartel y como espacio de operaciones durante su control de Chihuahua. Un palacio diseñado para recepciones de gala terminó siendo cuartel de guerra. Hay algo profundamente irónico en esa imagen. Salones pensados para que señoras con vestidos de seda tomaran té, convertidos en espacios donde se planeaban batallas. Muebles franceses compartiendo espacio con rifles y mapas de guerra. La Quinta Gameros se convirtió, sin quererlo, en testigo directo de uno de los momentos más convulsos de la historia de México. La Quinta Gameros sobrevivió prácticamente intacta. A pesar de los años de abandono, de los distintos usos militares, de décadas de incertidumbre sobre su destino, el edificio resistió. La calidad de los materiales importados resultó ser extraordinaria. Las maderas no cedieron. Los vitrales permanecieron en su lugar. La estructura no presentó colapsos importantes. Durante varias décadas del siglo XX, el inmueble pasó por manos distintas y tuvo usos variados: sede de instituciones, espacio de reuniones, incluso estuvo en riesgo de ser demolido en algún momento. Fue hasta 1962 cuando la Universidad Autónoma de Chihuahua tomó posesión del edificio y comenzó un proceso de restauración que devolvió a la mansión parte de su esplendor original. Hoy, la Quinta Gameros funciona como museo, el Museo Regional de Chihuahua, y conserva gran parte del mobiliario y los elementos decorativos originales que Manuel Gameros mandó traer de Europa hace más de 100 años. Cuando entras al salón de música y ves el piano de cola original, los candelabros, los tapices en las paredes, es imposible no pensar que todo eso fue pensado para una vida que nunca llegó a ocurrir dentro de esas paredes. La Quinta Gameros no es solo un edificio bonito, es uno de los ejemplos más completos y mejor conservados del Art Nouveau en toda América Latina. Para que entiendas eso, el Art Nouveau fue un movimiento que duró relativamente poco, aproximadamente entre 1890 y 1910. Después llegó la Primera Guerra Mundial, los estilos cambiaron y muchas obras de esa época fueron demolidas o modificadas. Los ejemplos que quedaron bien conservados son pocos en el mundo. Que en Chihuahua, en el norte de México, exista un palacio de esa época en ese estado de conservación, con sus muebles originales, sus vitrales originales y su estructura casi intacta, es algo que los especialistas en patrimonio arquitectónico consideran excepcional. Cada detalle del edificio fue pensado con una coherencia estética que hoy en día resulta difícil de replicar. Los tiradores de las puertas, los marcos de las ventanas, las barandas de la escalera, todo habla el mismo lenguaje visual. No hay un solo elemento que rompa con el estilo. Eso, en una obra de esa escala, es una hazaña. Y hay un detalle más que vale la pena mencionar, porque casi siempre se pasa por alto. La mansión fue construida en una ciudad del desierto. Chihuahua no es París. El clima es extremo. Veranos brutales, inviernos helados, vientos constantes. Que una estructura con tanta ornamentación en yeso, con tanta madera fina y tanto vidrio emplomado, haya sobrevivido más de 100 años en esas condiciones climáticas, dice mucho de la calidad con la que fue ejecutada. No fue suerte, fue precisión. Gameros gastó una fortuna, importó lo mejor de Europa y construyó algo que México no había visto antes. Y justo cuando estaba listo para disfrutarlo, la historia le cambió las reglas del juego de un día para el otro. Hoy su palacio sigue en pie, más vivo que nunca, visto por miles de personas al año que caminan por los mismos salones que él solo pisó una vez. Hay algo poético en eso.
El lugar que nunca fue un hogar se convirtió en el lugar que todos quieren conocer.